1881 de nuestra era. Deir el-Bahari, Egipto. En el aire sofocante y abrasador sobre la necrópolis tebana reinaba un silencio, denso y antiguo como las propias rocas. Aquí, en una grieta oculta lejos de las saqueadas tumbas reales, los habitantes locales del clan Abd el-Rasul habían guardado durante décadas el mayor secreto del Valle de los Reyes. Pero ahora el secreto había sido revelado. Emil Brugsch, asistente del jefe del servicio de antigüedades, con el corazón encogido, descendía con una cuerda por un pozo estrecho y oscuro. La luz de su linterna arrancaba de la oscuridad los contornos de decenas de sarcófagos, apilados en desorden como si fueran leña. Aquí, para salvarlos de los ladrones, los antiguos sacerdotes habían vuelto a enterrar a los más grandes gobernantes del Reino Nuevo. Tutmosis III, Seti I, Amenhotep I y otros, y entre ellos en una simple caja sin adornos yacía aquel cuyo nombre había resonado por todo el mundo antiguo. Cuando la momia fue finalmente subida a la superficie y desenvuelta en el Museo de El Cairo, incluso los científicos más experimentados contuvieron la respiración. Ante ellos no yacía un simple cadáver disecado. Ante ellos yacía un rey. A pesar de los 3000 años transcurridos, su rostro conservaba rasgos de autoridad y fuerza. Una nariz alta y aguileña, una mandíbula potente y obstinada, labios finos y apretados. Su cabello rojizo, encanecido por los años, todavía cubría su cabeza. Era él, Usermaatra Setepenra Ramsés Meriamón, Ramsés el Grande. En el momento en que los científicos se inclinaron sobre su momia, el tiempo pareció contraerse en un solo punto. Este hombre que yacía ante ellos había conocido personalmente a Moisés, si hemos de creer a la Biblia. Luchó contra los hititas cuando Troya era todavía una poderosa ciudad-fortaleza. Construyó sus templos cuando en Europa reinaba la Edad del Bronce y aún faltaban 500 años para la fundación de Roma. Gobernó Egipto durante 67 años, más que casi cualquier otro monarca en la historia de la humanidad. Dejó tras de sí más estatuas, templos y monumentos que ningún otro faraón. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, riqueza y estatus divino. No fue un simple hombre, fue una época. Pero, ¿quién era en realidad? ¿Fue el más grande de los generales, como proclaman las inscripciones en los muros de sus templos? ¿O un hábil propagandista que convirtió un dudoso empate en una gran victoria? ¿Fue un piadoso constructor que erigió monumentos para la gloria de los dioses? ¿O un tirano vanidoso que borraba los nombres de sus predecesores para inscribir el suyo? ¿Fue un esposo amoroso que inmortalizó a su esposa Nefertari en piedra? ¿O un déspota cuyo harén contaba con cientos de mujeres y cuyo número de hijos superó el centenar? Para responder a estas preguntas, debemos emprender un viaje a través de los siglos. Regresaremos al siglo XIII antes de nuestra era, a una época en que el mundo estaba dividido entre grandes imperios, cuando los carros de bronce corrían por los campos de batalla de Siria, y los mensajes diplomáticos en tablillas de arcilla volaban desde el valle del Nilo hasta Anatolia. Esta es la historia de un hombre que se convirtió en Dios en vida. La historia de un faraón cuya sombra todavía se proyecta sobre las arenas de Egipto. Esta es la historia de Ramsés II el Grande. Antes de que el propio Ramsés aparezca en el escenario histórico, es necesario comprender en qué mundo llegó. El Egipto que heredaría era una potencia que apenas se había recuperado de la crisis religiosa y política más profunda de su historia. Las cicatrices del reinado del faraón hereje Akenatón aún estaban frescas, y toda la política de sus primeros predecesores estuvo dirigida a borrar el recuerdo de aquella época turbulenta y a devolver a Egipto su antigua gloria y estabilidad.
La dinastía a la que pertenecía Ramsés no era un antiguo linaje de reyes divinos, sino una familia de militares que llegaron al poder en la ola de la restauración de los antiguos órdenes. Aproximadamente medio siglo antes del nacimiento de Ramsés, subió al trono de Egipto el faraón Amenhotep IV. Inspirado por nuevas ideas religiosas, llevó a cabo una revolución que sacudió los cimientos de la civilización egipcia. Rechazó el panteón milenario de dioses encabezado por el poderoso Amón-Ra de Tebas y proclamó como única deidad a Atón, el disco visible del sol. Se cambió el nombre a Akenatón, que significa agradable a Atón, abandonó la antigua capital de Tebas, que era el centro del culto a Amón, y construyó en el desierto una nueva capital, Aketatón, que significa horizonte de Atón. No fue un simple cambio de religión, fue un cambio tectónico en toda la cosmovisión. Akenatón destruyó los templos de los antiguos dioses, confiscó sus incalculables riquezas y disolvió el sacerdocio, que poseía una influencia colosal. El arte de la época de Amarna, llamado así por el nombre moderno de las ruinas de Aketatón, rompió con los cánones milenarios. En lugar de las figuras idealizadas y estáticas de los faraones, los representaba de una manera realista, a veces incluso grotesca, con cráneos alargados, cuellos delgados y vientres abultados. Pero mientras Akenatón estaba absorto en su reforma religiosa, el imperio creado por sus grandes antepasados conquistadores, como Tutmosis III, se desmoronaba. El faraón ignoraba los informes de sus gobernadores en las provincias asiáticas de Siria y Palestina. No respondía a sus desesperadas súplicas de ayuda contra el avance de los hititas, una nueva y poderosa potencia que había surgido en Anatolia, la actual Turquía. Egipto perdía rápidamente su influencia en Asia, sus vasallos se pasaban al bando enemigo y el prestigio del faraón caía. Dentro del país, el odio hacia el reformador crecía. Los sacerdotes privados de poder y los militares que veían el desmoronamiento del imperio esperaban su momento. Tras la muerte de Akenatón, su revolución religiosa estaba condenada. Sus sucesores, incluido el famoso Tutankamón, originalmente Tutankatón, se vieron obligados a dar marcha atrás. Restauraron el culto a los antiguos dioses, devolvieron al sacerdocio de Amón sus privilegios y riquezas, y la capital fue trasladada de nuevo a Menfis y Tebas. El nombre de Akenatón fue maldecido, sus templos destruidos y su ciudad en el desierto, abandonada y entregada al olvido. Los historiadores de épocas posteriores borraron su nombre de las listas reales, llamándolo el enemigo de Aketatón. Fue en este vacío de poder, tras la extinción de la 18ª dinastía, cuando surgieron nuevos hombres. El primero de ellos fue Horemheb, comandante en jefe del ejército, que no tenía sangre real pero poseía el poder real, puso fin definitivamente al legado de Amarna y comenzó a restaurar el orden en el país. Al no tener heredero, entregó el trono a su viejo compañero de armas, un visir y jefe militar llamado Paramesu. Adoptando el nombre de trono de Ramsés I, este anciano soldado fundó una nueva, la 19ª dinastía. Su origen no era de la antigua aristocracia tebana, sino de la élite militar de la ciudad de Avaris, en el delta del Nilo. Era una familia cuyo ascenso no estaba ligado al derecho divino, sino a la espada y a la lealtad a las antiguas tradiciones. Su principal tarea era demostrar su legitimidad y restaurar la grandeza de Egipto no solo dentro del país, sino también en la arena internacional. El hijo de Ramsés I, Seti I, padre de nuestro héroe, fue la encarnación de esta política de restauración. Su nombre, que significaba perteneciente al dios Set, ya era un desafío, pues Set en algunos mitos era considerado el enemigo de Osiris. Pero para la dinastía del Delta, Set era un dios guerrero, patrón de las armas y la fuerza. Seti I fue un brillante general.
Condujo a los ejércitos egipcios de vuelta a Asia, reconquistando ciudades y territorios perdidos bajo Akenatón. Luchó contra los libios en el oeste y contra los hititas en Siria. Sus campañas militares fueron detalladamente plasmadas en magníficos relieves en los muros del templo de Karnak. Pero Seti no solo fue un guerrero, sino también un gran constructor. Inició la construcción de la grandiosa sala hipóstila en Karnak, construyó un magnífico templo funerario en Abidos, dedicado a Osiris, e inició las obras en el Valle de los Reyes, donde su tumba, conocida como KV-17, todavía es considerada una de las más bellas. Con toda su actividad, se esforzó por demostrar que los tiempos turbulentos de Amarna habían pasado y que en el trono de Egipto se sentaba de nuevo un faraón poderoso, piadoso y belicoso, digno de sus grandes antepasados. Fue en esta atmósfera de renacimiento, a la sombra de las grandes hazañas de su padre, donde creció el niño destinado no solo a continuar, sino a superar todo lo que se había hecho antes que él. Un niño llamado Ramsés. Desde la infancia absorbió la idea de que la grandeza de Egipto residía en el poder militar, la lealtad a los dioses y la construcción de monumentos capaces de desafiar a la propia eternidad. Vio cómo su padre devolvía a Egipto su imperio y soñaba con el día en que él mismo conduciría los carros a la batalla. El mundo en el que nació era un mundo de dos superpotencias, Egipto y el imperio hitita, y el choque entre ellas era inevitable. El futuro faraón se preparaba para la guerra desde su más tierna infancia. Mientras el faraón Seti I libraba guerras y erigía templos, su hijo y heredero pasaba por la dura pero brillante escuela de preparación de un futuro gobernante. Su infancia y juventud no transcurrieron ocultas tras los muros del palacio en la ociosidad y el lujo. Por el contrario, se convirtieron en un proceso deliberado e intenso para transformar al hijo del rey en un jefe militar, un administrador y, en última instancia, en un dios viviente. Ramsés desde sus primeros años estuvo inmerso en los asuntos de Estado y su padre hizo todo lo posible para que su ascenso al poder fuera suave, legítimo e indiscutible. La fecha exacta del nacimiento de Ramsés II es objeto de debate, pero la mayoría de los egiptólogos la sitúan alrededor del año 1303 antes de nuestra era. Fue hijo de Seti I y de su principal esposa real, Tuya. Su nombre de trono completo, que adoptaría en su coronación, era un verdadero programa teológico y político, Usermaatra Setepenra Ramsés Meriamón. Cada parte de este nombre tenía un profundo significado. Usermaatra significaba «poderosa es la justicia» o la verdad de Ra. Setepenra significaba «elegido de Ra». Estos dos componentes lo vinculaban directamente con el dios supremo del sol, Ra, subrayando su legitimidad divina. El nombre personal, Ramsés Meriamón, significaba nacido de Ra, amado de Amón. Con esto, no solo rendía homenaje al dios creador Ra, sino que también destacaba su devoción al poderoso dios tebano Amón, cuyo culto su dinastía restauraba con tanto ahínco después de la herejía de Akenatón. Así, en su nombre ya estaba implícita una promesa de lealtad a los principales dioses de Egipto y una pretensión de poder universal bajo su protección. Su infancia transcurrió, probablemente, en la nueva capital, Memphis, y en los palacios de Avaris, el feudo ancestral de su familia en el Delta. Recibió la mejor educación disponible en la época. Se le enseñó no solo a leer y escribir, sino también el arte de la guerra, la administración, la teología y la diplomacia. Debía saberlo todo, desde cómo redactar correctamente un decreto real hasta cómo manejar un carro de combate. Las inscripciones del propio Ramsés, hechas ya en los años de su reinado, pintan un cuadro idílico de su juventud. Afirma que su padre lo distinguió entre sus otros hijos y lo nombró heredero cuando era un niño en su regazo.
Aunque esto es, sin duda, parte de la propaganda oficial, no hay duda de que Seti I comenzó a preparar a su hijo para la sucesión desde muy temprano. Para asegurar una transición de poder sin problemas y evitar posibles disputas dinásticas, Seti I dio un paso probado. Hizo a Ramsés su corregente. Esto significaba que el joven príncipe compartía formalmente el poder con su padre, poseía títulos reales y participaba en la administración del Estado. La edad exacta en que Ramsés se convirtió en corregente es desconocida. Él mismo afirmó que solo tenía 10 años cuando su padre lo elevó a la categoría de gobernante. Los historiadores modernos creen que esto ocurrió algo más tarde, cuando Ramsés tenía unos 14 o 16 años. A partir de ese momento, la vida de Ramsés se convirtió en un aprendizaje continuo. Acompañó a su padre en campañas militares, aprendiendo la ciencia de la estrategia y la táctica en los campos de batalla de Libia y Siria. Asistió a ceremonias en los templos, participando en rituales sagrados y estableciendo vínculos con el poderoso sacerdocio. Participó en la administración del país, familiarizándose con el funcionamiento del aparato burocrático. Fue en este período cuando recibió sus primeros encargos militares y administrativos independientes. A la edad de unos 22 años, aún en vida de su padre, ya ostentaba el título de comandante en jefe del ejército y, al parecer, llevó a cabo varias campañas menores por su cuenta. Una de estas primeras operaciones estuvo relacionada con la lucha contra los pueblos del mar Shardana, piratas que atacaban la costa egipcia. Ramsés les tendió una emboscada, derrotó a su flota y tomó a muchos prisioneros. Es de destacar que, en lugar de ejecutarlos, incorporó a los prisioneros Shardana a su guardia personal. Estos guerreros, fácilmente reconocibles en los relieves por sus cascos con cuernos y sus escudos redondos, se convertirían en algunos de los combatientes más elitistas y leales de su ejército. Este episodio ya en su juventud demuestra los rasgos característicos de Ramsés como gobernante: perspicacia militar, pragmatismo y la habilidad para convertir a los enemigos en servidores de su voluntad. Este largo período de corregencia fue extremadamente importante. No solo le dio a Ramsés una experiencia inestimable, sino que también le permitió afianzar su autoridad a los ojos del ejército y la burocracia. En el momento de la muerte de Seti I, Ramsés no era un joven inexperto, sino un hombre maduro, un general y administrador experimentado a quien todo el país conocía como el futuro faraón. En el año 1279 antes de nuestra era, el faraón Seti I, como decían los textos egipcios, voló al cielo y se unió a Ra. Fue enterrado con grandes honores en su magnífica tumba en el Valle de los Reyes. Para Ramsés, que tenía unos 24 o 25 años, llegó el momento de la verdad. La transición de poder se realizó sin problemas. Nadie se atrevió a disputar los derechos del heredero, bien conocido y ya investido de poder. La ceremonia de coronación fue un ritual fastuoso y complejo, diseñado para transformar a un hombre en un dios. Tuvo lugar en los templos de Menfis y Tebas. Ramsés se presentó ante las estatuas de los dioses, que le entregaron simbólicamente los emblemas del poder: la doble corona Pshent, que unía la corona blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, así como el cetro Heka y el mayal Nejej. Los sacerdotes realizaron rituales de purificación y proclamaron sus 5 nombres de trono. A partir de ese momento, dejó de ser simplemente Ramsés, hijo de Seti. Se convirtió en Horus, la encarnación viva del dios halcón en la tierra, señor del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra. Una de sus primeras acciones como gobernante único fue completar los proyectos de construcción de su padre. Terminó las obras en la sala hipóstila de Karnak y en el templo funerario de Seti I en Abidos. En las paredes del templo de Abidos, ordenó tallar un largo relieve que representaba su juventud y su nombramiento como heredero.
Fue una importante jugada propagandística que subrayaba una vez más sus derechos legítimos al trono. Se mostró como un hijo piadoso que honraba la memoria de su padre. Pero el período de construcción pacífica fue breve. En el norte, más allá de los desiertos de Siria, el rey hitita Muwatalli II observaba con inquietud las actividades del nuevo y ambicioso faraón. Comprendía que la política de Seti I de recuperar las posesiones asiáticas sería continuada por su hijo con aún más energía. Los dos mayores imperios de la Edad del Bronce se dirigían inexorablemente hacia un enfrentamiento que decidiría el destino de Oriente Próximo durante décadas. Y Ramsés estaba preparado para esa guerra. La había esperado toda su vida. La ascensión al trono de Ramsés II coincidió con el apogeo de la era que los historiadores llaman la Edad del Bronce tardía. Fue una época de grandes imperios, de complejos juegos diplomáticos, de comercio global y de crueles guerras en las que las principales armas eran las espadas de bronce y los carros tirados por caballos. Para comprender la verdadera escala y el significado del principal enfrentamiento militar en la vida de Ramsés, la batalla de Kadesh, es necesario examinar detenidamente la situación internacional en la que se encontró. Era un gigantesco tablero de ajedrez que se extendía desde el mar Egeo hasta Mesopotamia, y en él había varios jugadores clave. Egipto en esa época era una civilización antigua, rica y poderosa con 3000 años de historia. Su fuerza se basaba en varios pilares. En primer lugar, estaba el Nilo. Las crecidas anuales del gran río aseguraban una increíble fertilidad de las tierras, permitiendo recolectar varias cosechas al año. Egipto era el granero del mundo antiguo, capaz de alimentar a un enorme ejército y población, mientras que otros países a menudo sufrían de hambruna. En segundo lugar, Egipto era rico en oro. Las minas de Nubia suministraban el metal precioso en cantidades incalculables, lo que convertía al faraón en el gobernante más rico del mundo, y le permitía contratar mercenarios y pagar tributo a sus aliados. En tercer lugar, Egipto estaba relativamente protegido geográficamente. Por el oeste y el este lo cubrían vastos desiertos, por el sur, las cataratas del Nilo, y por el norte, el mar Mediterráneo. Esto le permitía desarrollarse en un relativo aislamiento y seguridad. El imperio del Reino Nuevo, al que pertenecía Ramsés, fue creado por sus predecesores de la 18ª dinastía. Faraones conquistadores como Tutmosis III expandieron las fronteras de Egipto muy al sur, en Nubia, y al noreste, en Palestina y Siria. Estas posesiones asiáticas eran una fuente de valiosos recursos como madera, cobre, estaño, así como tributos y esclavos. El control de las rutas comerciales que pasaban por Siria era la clave de la prosperidad económica. Sin embargo, después de la agitación de la época de Akenatón, Egipto perdió una parte significativa de estos territorios y la principal tarea de política exterior de la 19ª dinastía fue su recuperación. El ejército de Egipto era una fuerza temible. Su núcleo estaba formado por unidades de élite de carros de combate, vehículos ligeros y maniobrables desde los que los arqueros cubrían al enemigo con nubes de flechas. La infantería, armada con lanzas, hachas y espadas curvas, khopesh, estaba bien entrenada y disciplinada. El principal rival de Egipto en el norte era el Imperio Hitita, con su capital en la ciudad de Hattusa, situada en una meseta rocosa en el centro de Anatolia, la actual Turquía. Los hititas eran un actor relativamente nuevo en la escena mundial, pero su ascenso fue rápido e impresionante. Eran un pueblo austero y belicoso de origen indoeuropeo, que había creado un estado poderoso y centralizado. La fuerza de los hititas residía en dos cosas. En primer lugar, en su ejército,
Fueron pioneros en el trabajo del hierro, aunque en esa época aún no había suplantado al bronce, pero ya se utilizaba para fabricar armas. Sin embargo, su principal base era el carro de combate pesado. A diferencia del carro ligero egipcio, con una tripulación de 2 hombres, auriga y arquero, el carro hitita era más macizo y llevaba una tripulación de 3 hombres, auriga, escudero y lancero. Era una especie de tanque antiguo, diseñado no para el hostigamiento a distancia, sino para un impacto de ariete, para romper la formación enemiga. El ejército hitita era enorme y multinacional. El rey podía reunir bajo sus estandartes las tropas de numerosos reinos vasallos de Anatolia y el norte de Siria. En segundo lugar, los hititas eran hábiles diplomáticos. Sus archivos, encontrados en las excavaciones de Hattusa, contienen miles de tablillas de arcilla con tratados, cartas y leyes. Supieron enfrentar a sus enemigos, concertar matrimonios dinásticos y crear complejos sistemas de vasallaje. El rey hitita, a diferencia del faraón, no era considerado un dios viviente, sino más bien el primero entre iguales de la aristocracia, lo que, sin embargo, no le impedía poseer un poder absoluto. En el momento de la ascensión de Ramsés, el rey hitita Muwatalli II controlaba casi toda Anatolia y expandía activamente su influencia hacia el sur, en Siria, absorbiendo a antiguos vasallos egipcios. La manzana de la discordia, el punto donde chocaban los intereses de las 2 superpotencias, era Siria. Esta región, dividida en numerosas ciudades-estado y reinos pequeños, era el cruce de caminos estratégico del mundo antiguo. Quien controlaba Siria, controlaba las rutas comerciales terrestres entre Mesopotamia, Anatolia y Egipto. Un papel clave en este enfrentamiento lo jugaba el reino de Amurru, situado en el territorio del actual Líbano y el oeste de Siria. Ocupaba una posición de amortiguador entre las posesiones egipcias e hititas. Los reyes de Amurru llevaron a cabo una política astuta, maniobrando entre los 2 gigantes. Bajo Seti I, el rey de Amurru, Benteshina, se vio obligado a reconocer el poder de Egipto. Sin embargo, tras la muerte de Seti, el rey hitita Muwatalli II invadió Amurru, depuso a Benteshina y colocó en su lugar a un nuevo gobernante leal a él. Este acto fue un desafío directo a Ramsés. La recuperación de Amurru bajo control egipcio se convirtió en uno de los principales objetivos del joven faraón. Además de los 2 actores principales, en el tablero había otras figuras. El otrora poderoso reino de Mitanni, situado en el norte de Mesopotamia, había sido el principal rival de Egipto en Siria. Pero para el siglo XIII había sido derrotado por los hititas y se había convertido en su estado vasallo. Sin embargo, en el este, en el río Tigris, surgía una nueva y siniestra fuerza: Asiria. Los asirios eran guerreros despiadados y eficaces. Mientras Egipto y los hititas estaban ocupados luchando entre sí, Asiria expandía lenta pero firmemente sus dominios, amenazando las fronteras orientales del imperio hitita. Esta presión asiria en la retaguardia se convertiría en uno de los factores que finalmente empujarían a los hititas a la paz con Egipto. Tal era la disposición de las fuerzas en el 4º año del reinado de Ramsés II. El joven y ambicioso faraón, deseando demostrar que era digno de su gran padre y de recuperar las posiciones perdidas de Egipto, reunió un enorme ejército. Su objetivo era la ciudad de Kadesh, en el río Orontes, una fortaleza hitita clave en Siria y un símbolo de su dominio en la región. La toma de Kadesh debía ser un triunfo que eclipsara todas las victorias de sus predecesores. El rey Muwatalli II, por su parte, reunió bajo sus estandartes una coalición de 18 reinos vasallos para hacer frente a los egipcios. Los 2 mayores ejércitos de la época marchaban uno al encuentro del otro. El choque era inevitable y debía tener lugar a las puertas de Kadesh. En la primavera del 5º año de su reinado, en el 1274 antes de nuestra era,
Ramsés II dio la orden que todo el país esperaba. El gran ejército de Egipto se ponía en marcha. El objetivo era claro y ambicioso: aplastar el poder hitita en Siria y devolver al dominio del faraón la estratégica ciudad de Kadesh. No era una simple campaña militar, era una prueba de resistencia para todo el Estado egipcio, una demostración del poder renacido de la 19ª dinastía y una prueba personal para el joven faraón que aspiraba a inscribir su nombre en la historia con jeroglíficos de oro. La preparación para la campaña fue de una escala sin precedentes. Ramsés reunió bajo sus estandartes uno de los mayores ejércitos que jamás habían salido del Valle del Nilo. Su número, según las estimaciones de los historiadores, oscilaba entre 20.000 y 25.000 guerreros. El ejército estaba dividido en 4 grandes cuerpos, cada uno de los cuales llevaba el nombre de uno de los principales dioses de Egipto y tenía su propio estado mayor, tren de bagajes y comandantes. El cuerpo de Amón era la unidad de élite, liderada por el propio faraón. Marchaba a la vanguardia y se consideraba la principal fuerza de choque. Su estandarte estaba adornado con la imagen del rey de los dioses, Amón. El cuerpo de Ra marchaba en segundo lugar, siguiendo al de Amón. Llevaba el nombre del dios del sol, Ra, con quien el faraón estaba inseparablemente ligado. El cuerpo de Ptah era la tercera unidad, nombrada en honor al dios creador de Menfis. Cerraba la parte principal del ejército. El cuerpo de Set era la cuarta unidad, llamada así por el dios guerrero Set, patrón de la dinastía ramésida. Este cuerpo, al parecer, estaba formado por tropas reclutadas en el delta y, posiblemente, incluía contingentes aliados. Cada cuerpo era un ejército en miniatura, con unos 5.000 guerreros. La base la constituía la infantería, armada con lanzas, escudos, hachas de guerra y kopesh. Los arqueros armados con potentes arcos compuestos proporcionaban apoyo a distancia, pero el principal orgullo y la fuerza decisiva del ejército eran los carros de combate. Egipto podía desplegar hasta 2.000 de estos vehículos de combate ligeros y rápidos. Cada carro era conducido por una auriga y llevaba a un guerrero arquero que podía maniobrar en el campo de batalla, cubriendo al enemigo con flechas y retirarse rápidamente, evitando el enfrentamiento directo. Además de los cuerpos principales, el ejército incluía una unidad de élite conocida como los Nearin o Naharuna. Eran tropas selectas, posiblemente mercenarias, de los principados cananeos leales a Egipto. Se movían por separado del ejército principal a lo largo de la costa fenicia, y su aparición inesperada en el campo de batalla jugaría un papel decisivo en el próximo enfrentamiento. Y por supuesto la guardia personal del faraón, que incluía a aquellos guerreros Shardana cautivos, distinguidos por su ferocidad y lealtad. La ruta del ejército era la tradicional para las invasiones egipcias de Asia. Partía de la nueva capital de Ramsés, Per-Ramsés o Pi-Ramsés, en el delta oriental. Desde allí, el ejército se dirigió al este, cruzó la península del Sinaí por el bien vigilado camino de Horus, con pozos y guarniciones estratégicamente situados, y entró en Palestina. Fue un espectáculo grandioso. Miles de guerreros, cientos de carros, un enorme tren de bagajes con provisiones, agua, armas y máquinas de asedio se extendían por muchos kilómetros. El avance era lento, no más de 20 a 30 kilómetros al día. El ejército se movía a través de tierras amigas o ya sometidas de Canaán, donde los príncipes vasallos locales recibían al faraón con tributos y reponían sus suministros. Un mes después de salir de Egipto tras pasar por Gaza y Megido, el ejército de Ramsés llegó a la cordillera que separaba Palestina de Siria. Aquí, en el valle de la Beká, llegaron al río Orontes. Más adelante, en una colina en la confluencia del Orontes con otro río, se alzaban las poderosas murallas de Kadesh. Mientras tanto, el rey hitita Muwatalli II no se había quedado de brazos cruzados. Había reunido un ejército aún más imponente.
Según los datos egipcios, probablemente exagerados, bajo su mando había hasta 37.000 infantes y 3.500 carros. Era una enorme coalición que incluía tropas de Arzawa, Nahrin, es decir, Mitanni, Carquemish, Alepo y muchos otros reinos vasallos. Muwatalli comprendía que en una batalla abierta en la llanura, los arqueros egipcios en sus carros tendrían ventaja. Su oportunidad residía en la astucia y en un ataque por sorpresa. Cuando Ramsés acampó por primera vez al sur de Kadesh, le llevaron a 2 beduinos nómadas. Se presentaron como desertores del ejército hitita y le contaron al faraón exactamente lo que quería oír. Le informaron de que Muwatalli II, aterrorizado por el poder del ejército egipcio, se había retirado muy al norte, a la región de Alepo. Ramsés, joven, impaciente y ávido de gloria, cometió un error fatal. Les creyó. Confiado en que el enemigo había huido, decidió tomar Kadesh en una marcha forzada, sin esperar la llegada de los demás cuerpos. Dominado por el entusiasmo, violó gravemente una de las principales reglas de la guerra: la necesidad de reconocimiento. No envió exploradores por delante para verificar la información de los beduinos. Dejando atrás a los cuerpos de Ptah y Set, que se movían lentamente, Ramsés, al frente solo del cuerpo de Amón, se lanzó hacia adelante. Cruzó el Orontes y comenzó a moverse hacia el norte para rodear Kadesh por el oeste y acampar al noroeste de la ciudad, cortando a los hititas la retirada que, según él pensaba, buscaban. Le seguía, a cierta distancia, el cuerpo de Ra. Los otros 2 cuerpos se habían quedado rezagados muchos kilómetros. De este modo, el ejército egipcio quedó peligrosamente extendido y dividido. Pero el ejército hitita no se había retirado a ninguna parte. Muwatalli II, con todas sus fuerzas, se había escondido tras las colinas al noreste de Kadesh, en una zona muerta, invisible para los egipcios. Esperaba con impaciencia que Ramsés cayera en su trampa. Los 2 beduinos eran sus espías, y su relato, una desinformación brillantemente ejecutada. Cuando Ramsés y el cuerpo de Amón ya estaban levantando su campamento, sus patrullas capturaron a otros 2 exploradores hititas. Esta vez, bajo tortura, dijeron la verdad. Una verdad aterradora se reveló al faraón. Todo el ejército hitita estaba en plena disposición de combate a solo unos kilómetros de su campamento desprotegido, y él mismo estaba aislado de la mayor parte de sus tropas. Pero ya era demasiado tarde. En el mismo momento en que Ramsés se dio cuenta de su error, de detrás de las colinas, como una avalancha rugiente, se precipitaron 2.500 carros pesados hititas. Su objetivo no era el campamento de Ramsés. Su objetivo era el cuerpo de Ra, extendido en marcha y sin sospechar nada. La trampa se había cerrado. La batalla de Kadesh había comenzado. El día 13 de mayo del año 1274 antes de nuestra era debía ser el día del triunfo de Ramsés II. En lugar de eso, se convirtió en un infierno, en un bautismo de fuego que casi le cuesta al joven faraón la vida y la corona. La batalla de Kadesh, uno de los enfrentamientos más famosos y detalladamente descritos de la antigüedad, fue para Ramsés el momento de la mayor humillación y, como él mismo afirmaría más tarde, de la mayor hazaña personal. Fue una historia de temeridad, catástrofe, valentía desesperada y salvación inesperada. Mientras Ramsés y el cuerpo de Amón levantaban apresuradamente su campamento al noroeste de Kadesh, creando fortificaciones con escudos y carros, el cuerpo de Ra todavía estaba en marcha, avanzando hacia el norte para unirse al faraón. Los guerreros estaban relajados, sus columnas de marcha se habían alargado, no esperaban un ataque. Fue en ese momento cuando Muwatalli II asestó su golpe aplastante. El grupo de ataque de 2.500 carros hititas, oculto tras las colinas,
cruzó a toda velocidad el río Orontes y se estrelló contra el flanco derecho del cuerpo de Ra en marcha. El efecto fue monstruoso. Los pesados carros hititas de 3 hombres como un puño acorazado rompieron las filas de la infantería egipcia. Para los guerreros de Ra, fue una sorpresa total. No tuvieron tiempo de formar en orden de batalla. El pánico se apoderó de toda la unidad. La formación se deshizo. Los guerreros, arrojando sus armas, huyeron aterrorizados. Pero no había a dónde huir. Los carros hititas recorrían el campo, sus lanceros abatían sin piedad a los dispersos soldados egipcios. En cuestión de minutos, el segundo cuerpo más importante del ejército egipcio dejó de existir como fuerza de combate organizada. Fue derrotado, dispersado y aplastado. Los restos del cuerpo de Ra, presa del pánico, junto con la oleada de carros hititas que avanzaban, se precipitaron hacia el norte, directamente hacia el campamento de Ramsés. Para el faraón y su cuerpo de Amón, fue el segundo golpe terrible del día. Apenas habían tenido tiempo de darse cuenta de que el enemigo estaba cerca, cuando sobre su campamento a medio construir se abatió el caos. Los carros hititas, sin detenerse, irrumpieron en el campamento egipcio. Rompieron la línea de defensa occidental y comenzaron a sembrar la muerte y la destrucción también entre los guerreros del cuerpo de Amón. La guardia personal del faraón, incluidos sus guerreros de élite Shardana, intentó desesperadamente oponer resistencia, pero el embate era demasiado fuerte. Cundió el pánico. Incluso los veteranos del cuerpo de Amón vacilaron y huyeron, abandonando a su faraón. En ese momento, Ramsés II se encontró prácticamente solo, en el centro de un anillo enemigo. A su alrededor solo estaban su auriga personal, Mena, unos pocos guardaespaldas y una masa rugiente de carros enemigos. Su ejército huía, la muerte parecía inevitable. Fue precisamente este momento de desesperación el que se convirtió, según la versión oficial egipcia de los hechos, en la hora de su mayor triunfo. Quedándose solo, rodeado por 2500 carros enemigos, Ramsés, como narra el poema de Pentaur, una obra épica que glorifica su hazaña, se dirigió con una ferviente oración a su padre divino, el dios Amón. Clamó a su padre Amón, preguntando si un padre olvida a su hijo. Preguntó si había hecho algo sin él y si no era por su palabra que se movía y se detenía. Clamó a su padre Amón, encontrándose entre una multitud de enemigos que no conocía. Todos los países se habían unido contra él, y él estaba solo, y no había nadie con él. Sus guerreros lo habían abandonado, ninguno de sus aurigas se había vuelto. Les gritó, pero ninguno de ellos oyó. Pero sabía que Amón era más poderoso que millones de infantes, que cientos de miles de carros. Su grito llegó a Germontis, y Amón escuchó su llamada. Y entonces, como afirman las fuentes egipcias, ocurrió un milagro. Al oír la oración, Amón se le apareció y lo llenó de una fuerza divina. Ramsés, henchido de un valor sobrehumano, saltó a su carro como Set en la hora de su furia y se lanzó solo contra el enemigo. Atacó 6 veces las filas hititas, abriéndose paso a través de ellas como un halcón que se abalanza sobre su presa. Su resplandor divino, el ureo en su corona, vomitaba fuego y quemaba a los enemigos. Los hititas, aterrorizados por su furia divina, retrocedieron. Tal es la leyenda que Ramsés ordenó tallar en las paredes de una docena de templos por todo Egipto. ¿Cuál fue la realidad? Lo más probable es que Ramsés demostrara realmente un gran valor personal. No cedió al pánico, logró reunir a su alrededor los restos de su guardia y organizó la defensa. Su ejemplo personal inspiró a algunos de los guerreros que habían huido a regresar y continuar la lucha. Pero el factor decisivo no fue solo su coraje, sino también el error de los propios hititas. Al irrumpir en el rico campamento egipcio, muchos aurigas hititas, en lugar de acabar con el faraón, se lanzaron al saqueo. Desmontaron para recoger oro, armas y otros trofeos. Su ataque se ahogó en el pillaje, su orden de batalla se perdió.
Esto le dio a Ramsés un tiempo precioso, y en este momento crítico ocurrió un acontecimiento que cambió el curso de la batalla. Desde el oeste, desde la costa, llegó inesperadamente al campo de batalla el cuerpo de élite de los Nearin. Se habían movido por separado del ejército principal y llegaron a Kadesh en el fragor de la batalla. Al ver la desesperada situación del faraón, los Nearin entraron inmediatamente en combate. Atacaron por la retaguardia y el flanco a los carros hititas, que estaban ocupados en el saqueo y no esperaban en absoluto un ataque desde esa dirección. Para los hititas fue una catástrofe total. Sorprendidos, atacados por dos flancos, por Ramsés con su guardia desde el campamento y por las fuerzas frescas de los Nearin desde fuera, vacilaron. Cundió el pánico también en sus filas. Muchos fueron arrojados al río Orontes y se ahogaron al intentar escapar. Entre los muertos se encontraban los hermanos del rey hitita y muchos nobles comandantes. Al atardecer, finalmente llegó al campo de batalla el tercer cuerpo egipcio, el cuerpo de Ptah. Muwatalli II, viendo que su plan de ataque por sorpresa había fracasado y que ahora se enfrentaba a fuerzas egipcias frescas, no se atrevió a lanzar a su infantería a la batalla, que había permanecido todo el tiempo en la reserva. La batalla amainó. El primer día de combate había terminado. Ramsés estaba a salvo, pero su ejército había sufrido pérdidas monstruosas. Un cuerpo había sido prácticamente aniquilado, otro había sufrido graves daños, pero los hititas también habían perdido a la flor y nata de su aristocracia de carros. El campo estaba sembrado de cuerpos y escombros. Ninguno de los bandos había obtenido una victoria decisiva. Fue un empate sangriento y brutal. Al día siguiente, hubo otro enfrentamiento, de menor escala, que tampoco trajo el éxito a ninguna de las partes. Ramsés, comprendiendo que con las fuerzas restantes no podría tomar la bien fortificada Kadesh, dio la orden de retirada. Se marchaba de Siria sin haber alcanzado su objetivo, pero en su mente ya estaban haciendo un plan sobre cómo convertir esta aplastante derrota en la mayor victoria de la historia de Egipto. El ejército de Ramsés regresaba a Egipto. Los guerreros marchaban cansados, habiendo sufrido grandes pérdidas. El objetivo principal de la campaña, la toma de Kadesh, no se había logrado. Desde el punto de vista de la estrategia militar, la campaña había fracasado. Los egipcios no pudieron consolidarse en el norte de Siria y el reino de Amurru permaneció bajo control hitita. Cualquier otro faraón habría intentado relegar esta campaña al olvido, pero Ramsés II no era un faraón cualquiera. Comprendía que la historia no es solo lo que sucedió, sino también cómo se cuenta, y él iba a contar su propia versión de los hechos. Una versión en la que no era un simple general que había fracasado, sino un héroe, un dios encarnado que había salvado a Egipto por sí solo. Comenzó la Segunda Guerra, la guerra de la propaganda, y en ella Ramsés resultó ser un genio. Inmediatamente después de su regreso a Egipto, los escribas y poetas de la corte recibieron una orden. Debían crear una obra épica que describiera con todo detalle la batalla de Kadesh, pero que la describiera desde el punto de vista deseado por el faraón. Así nació una de las obras más famosas de la literatura del antiguo Egipto, conocida convencionalmente como el Poema de Pentaur, por el nombre de uno de los escribas que transcribió el texto. Esta obra es una verdadera obra maestra de la propaganda antigua. En ella, los acontecimientos reales de la batalla se entrelazan hábilmente con el mito. El error táctico de Ramsés, su temeridad y su confianza en espías mentirosos, se presenta como la perfidia del vil rey hitita. La huida del ejército egipcio se menciona, pero solo para subrayar la cobardía de los soldados y la grandeza del faraón, que se quedó solo. El lugar central en el poema lo ocupa el diálogo de Ramsés con el dios Amón y su posterior hazaña heroica. El faraón aquí no es un simple hombre. Es la encarnación del dios de la guerra Montu, es como Set en su furia,
No comanda un ejército, él mismo es el ejército. Él solo pone en fuga a 2500 carros enemigos. La llegada del cuerpo de los Nearin, que en realidad salvó la situación, se menciona de pasada como un acontecimiento secundario. El héroe principal, el salvador y el vencedor es el propio Ramsés y su padre divino, Amón. El poema concluye con el regreso triunfal del faraón a Egipto. Reprocha a sus soldados y dignatarios fugitivos, subrayando que la victoria se logró no gracias a ellos, sino a pesar de su cobardía. El rey hitita, humillado y derrotado, envía a Ramsés una carta suplicando clemencia. Así, un empate militar que rozaba la derrota se convertía sobre el papiro en una victoria incondicional y gloriosa. Pero a Ramsés no le bastaban los rollos de papiro que solo unos pocos escribas alfabetizados podían leer. Quería que todo el país viera su hazaña, que se convirtiera en parte integrante de la cultura egipcia, y comenzó una campaña sin precedentes en su escala para inmortalizar la victoria de Kadesh en piedra. Las paredes de los mayores templos de Egipto, en Karnak, Luxor, Abidos, su propio templo funerario, el Ramesseum, y por supuesto, en los templos rupestres de Abu Simbel, se cubrieron con gigantescos relieves que representaban la batalla. No eran simples dibujos, eran relatos visuales completos, antiguos cómics que cualquier egipcio, incluso analfabeto, podía leer. En estos relieves todo se presentaba bajo la luz adecuada. Aquí, el ejército egipcio marcha en perfecto orden. Aquí, el faraón interroga a los espías hititas. Y aquí, el clímax. La enorme figura de Ramsés, varias veces más grande que las de los demás hombres, se lanza solo en su carro contra el enemigo. Sus flechas alcanzan infaliblemente a los guerreros hititas, que caen aterrorizados de sus carros y se ahogan en el río Orontes. Bajo las pezuñas de sus caballos, montañas de cadáveres. A su alrededor, el caos de la batalla, pero él mismo está sereno y poderoso, como un dios. El texto del poema de Pentaur fue tallado junto a estas imágenes, comentándolas y complementándolas. Ramsés no se limitó a decorar los templos, los convirtió en medios de comunicación de masas, en gigantescos carteles de propaganda. Cualquiera que entrara en estos templos veía el mismo mensaje. Nuestro faraón es un gran héroe, él solo vale por todo un ejército, salvó a Egipto por voluntad de los dioses. Esta campaña tuvo un éxito colosal. Dentro de Egipto, la autoridad de Ramsés no solo no se tambaleó después de la fallida campaña, sino que, por el contrario, se disparó hasta los cielos. Se forjó una imagen de guerrero héroe invencible, el favorito de los dioses. Esta imagen se convirtió en el eje de su culto durante las 6 décadas siguientes de su reinado. Inscribió esta versión de los hechos en la historia con tanta firmeza que, durante milenios, hasta el siglo XIX, cuando se descifraron los archivos hititas, nadie dudó de que Ramsés había obtenido una gran victoria en Kadesh. En el ámbito internacional, el efecto fue más complejo. Los hititas, por su parte, también afirmaban haber vencido. Sus anales dicen que detuvieron la invasión egipcia y conservaron Amurru y Kadesh. Y esa era la verdad. Pero la constante jactancia de Ramsés, sus interminables relieves e inscripciones, sin duda llegaron a la corte hitita y causaron irritación. A pesar del ruido propagandístico, la guerra real en Siria continuó. Ramsés no se resignó a la pérdida de influencia. En los años siguientes, emprendió varias campañas más en Asia. Ya no intentó tomar Kadesh, actuando con más cautela. Logró reconquistar algunas ciudades en Palestina y el sur de Siria e incluso recuperar temporalmente el control sobre parte del reino de Amurru. La guerra se convirtió en una larga y agotadora lucha de desgaste, sin batallas decisivas. Las dos superpotencias se desangraban lentamente. Y así continuó durante casi 15 años, hasta que, finalmente,
en el horizonte apareció una nueva amenaza que obligó a los viejos enemigos a pensar en la paz. La guerra que comenzó con el enfrentamiento a las puertas de Kadesh no trajo una victoria decisiva a ninguna de las partes. La década y media siguiente se convirtió en una sucesión de conflictos locales, incursiones y asedios. Ramsés realizaba campañas en Palestina y Siria, reconquistando ciudades que luego volvían a caer bajo el control de los hititas tan pronto como el ejército egipcio se retiraba. Los hititas, por su parte, estaban ocupados sofocando rebeliones en el norte y observaban con inquietud hacia el este donde Asiria ganaba poder. Los dos grandes imperios se vieron envueltos en una costosa y agotadora guerra de posiciones que mermaba sus recursos y no producía resultados visibles. A principios de la década de 1250 antes de nuestra era, tanto en Egipto como en el Imperio Hitita, maduró la idea de que este conflicto no tenía solución militar. En los años transcurridos desde la batalla de Kadesh, se produjeron importantes cambios en la escena política. En el Imperio Hitita murió el rey Muwatalli II. Tras una breve guerra civil, subió al trono su hermano Hattusili III. Era un político y diplomático experimentado que comprendía que una guerra en dos frentes, con Egipto al sur y con la creciente potencia de Asiria al este, podría ser fatal para su reino. Los asirios ya habían conquistado los restos del reino de Mitanni, que había sido un amortiguador entre ellos y los hititas, y ahora representaban una amenaza directa para las posesiones hititas en Mesopotamia. En estas circunstancias, la paz con Egipto se convirtió para Hattusili en una necesidad vital. Ramsés II, por su parte, también había cambiado. Ya tenía más de 40 años. El ardor juvenil y la sed de gloria rápida habían sido reemplazados por un pragmatismo maduro. Comprendía que la conquista total de Siria y la derrota del Imperio Hitita era una tarea irrealizable. Mantener un ejército en guarniciones asiáticas lejanas era extremadamente caro, y la guerra constante lo distraía de los asuntos internos y de los grandiosos proyectos de construcción que ya había iniciado por todo Egipto. Una frontera norte estable y segura era para él más ventajosa que una guerra interminable por ciudades lejanas. Así, ambas partes estaban dispuestas a negociar. A través de los canales diplomáticos que nunca se interrumpieron por completo, comenzó un complejo proceso de acuerdo de las condiciones. En el 21º año de su reinado, aproximadamente en el año 1259 antes de nuestra era, Ramsés II y Hattusili III firmaron un tratado de paz que se considera el acuerdo internacional más antiguo que ha llegado hasta nosotros. Este documento es un testimonio único del alto nivel de la diplomacia de la época. Su singularidad reside también en que han llegado hasta nosotros ambas versiones del tratado. La versión egipcia fue solemnemente tallada en jeroglíficos en las paredes del templo de Karnak y del Ramesseum. Y en 1906, durante las excavaciones en la capital de los hititas, Hattusa, se encontró una tablilla de arcilla con la versión en acadio, es decir, en la lengua de la diplomacia internacional de la época, en escritura cuneiforme. La comparación de ambos textos muestra que son prácticamente idénticos, lo que habla del trabajo minucioso y escrupuloso de los diplomáticos. El tratado comenzaba con un preámbulo en el que ambos reyes, Ramsés, el gran rey, rey de Egipto, el héroe, y Hattusili, el gran rey, rey de Hatti, el héroe, declaraban el cese de las hostilidades y el establecimiento de una buena paz y una buena hermandad para siempre. Los puntos clave del tratado eran los siguientes. En primer lugar, era un pacto de no agresión. Ambas partes juraban no volver a guerrear nunca entre sí. Que el gran rey, rey de Egipto, no traspase el país de Hatti para tomar nada de él por los siglos de los siglos, y que el gran rey, rey de Hatti, no traspase el país de Egipto para tomar nada de él por los siglos de los siglos.
En segundo lugar, era una alianza defensiva. Era más que una simple paz, era una alianza militar en toda regla. Si uno de los países era atacado por un tercer enemigo, o si en uno de los países se producía una rebelión, la otra parte se comprometía a enviar sus tropas en ayuda. Esta cláusula era especialmente importante para Hattusili, que temía a Asiria y a las conspiraciones internas. En tercer lugar, era el reconocimiento del statu quo. El tratado no definía una frontera precisa, pero de hecho consolidaba la situación existente. Siria permanecía dividida en esferas de influencia. Kadesh y Amurru quedaban bajo control hitita, mientras que las regiones del sur, incluidas Palestina y Fenicia, quedaban bajo el dominio de Egipto. En cuarto lugar, era la extradición de refugiados políticos. Ambas partes se comprometían a extraditarse mutuamente a los desertores, ya fueran nobles dignatarios o simples artesanos. Al mismo tiempo, el tratado contenía una cláusula humanitaria para la época. Los refugiados devueltos no podían ser ejecutados ni mutilados. En quinto lugar, eran garantías de sucesión. Hattusili, que él mismo había llegado al poder mediante un golpe de Estado, estaba muy preocupado por el futuro de su dinastía. En el tratado se incluyó una cláusula por la que Ramsés reconocía como heredero del trono hitita al hijo de Hattusili, y se comprometía a ayudarle a mantener el poder en caso necesario. Y por último, en sexto lugar, eran garantías divinas. El tratado se sellaba con juramentos prestados ante 1000 dioses y diosas de Egipto y del reino hitita. Los nombres de todas las principales deidades de ambos países se enumeraban como testigos y garantes de la inviolabilidad del acuerdo. Al infractor del tratado le esperaba su terrible maldición. Tras la firma del tratado se establecieron relaciones cálidas y amistosas entre las dos cortes. Ramsés y Hattusili intercambiaron cartas fastuosas en las que se llamaban hermano y generosos regalos. Sus esposas, la reina Nefertari y la reina Puduhepa, también mantuvieron una activa correspondencia. Para sellar aún más la alianza, se decidió concertar un matrimonio dinástico. 13 años después de la firma del tratado, en el 34º año del reinado de Ramsés, Hattusili envió a Egipto a su hija mayor como novia para el faraón. La llegada de la princesa hitita con una enorme dote se organizó con una pompa increíble. Ramsés la recibió con grandes honores, le dio el nombre egipcio de Maatorneferura, que significa aquella que ve a Horus, la belleza de Ra, y la convirtió en una de sus esposas oficiales. Más tarde se casó con otra princesa hitita. Estos matrimonios tuvieron un enorme significado simbólico. Convirtieron a antiguos enemigos en una sola familia. La paz entre Egipto y los hititas, sellada por el tratado y los lazos de parentesco, resultó ser sorprendentemente duradera. Se mantuvo hasta el final mismo de la existencia del imperio hitita, que cayó bajo el embate de los pueblos del mar, alrededor del año 1178 antes de nuestra era. La conclusión de esta paz eterna fue uno de los mayores logros de Ramsés II. No pudo derrotar a los hititas en el campo de batalla, pero logró la paz y la estabilidad mediante la diplomacia. Esto le permitió, finalmente, deponer las armas y dedicarse por completo a lo que se convirtió en la principal pasión de su vida. La grandiosa construcción que cambiaría para siempre el rostro de Egipto e inmortalizaría su nombre. Habiendo asegurado la paz en las fronteras, Ramsés II pudo dirigir todo el colosal poder y las incalculables riquezas de Egipto a la realización de sus ambiciones constructoras. Su reinado se convirtió en la época de la actividad constructora más masiva y febril de toda la historia del antiguo Egipto. Desde el delta en el norte hasta Nubia en el sur, a lo largo de todo el valle del Nilo, erigió, completó, remodeló y usurpó templos, palacios, ciudades y colosos. No construía simplemente edificios,
creaba un monumento eterno a su propia grandeza. Su nombre, tallado en miles de muros, pilonos y estatuas, debía grabarse para siempre en la memoria de la posteridad. Quería que el propio paisaje de Egipto hablara de Ramsés el Grande. Uno de sus primeros y más grandiosos proyectos fue la construcción de una nueva capital. Ramsés decidió trasladar el centro administrativo y militar del país desde la antigua Memphis al norte, a la parte oriental del delta del Nilo, cerca de Avaris, el feudo ancestral de su familia. La nueva ciudad recibió el nombre de Per-Ramsés Anaktu, que significa la casa de Ramsés, grande en victorias. La elección del lugar fue dictada por consideraciones estratégicas. Desde Per-Ramsés era mucho más conveniente controlar las provincias asiáticas y librar guerras en Siria. La ciudad se convirtió en la principal base militar de Egipto, albergando enormes cuarteles, arsenales y establos capaces de albergar miles de carros. Además, la ciudad era un importante puerto, conectado por canales con el Nilo y el mar Mediterráneo, lo que la convertía en un centro de comercio internacional. Pero Per-Ramsés no era solo una fortaleza militar, era una magnífica metrópolis que rivalizaba en esplendor con Tebas. En la ciudad se erigieron lujosos palacios para el faraón y su corte, decorados con azulejos de colores y frescos. Enormes templos fueron dedicados a los principales dioses del imperio, como Amón, Ra, Ptah y también a Set, el patrón de la dinastía. Los textos antiguos la describen como una ciudad de jardines, viñedos y canales, llena de vida. En ella no solo vivían egipcios, sino también numerosos extranjeros como sirios, hititas, libios y nubios, lo que le daba a la capital un carácter cosmopolita. Fue esta ciudad, probablemente, la que se convirtió en la Ramsés bíblica, en cuya construcción, según el libro del Éxodo, trabajaron los israelitas. Desafortunadamente, de la antigua magnificencia de Per-Ramsés no queda casi nada. Debido a un cambio en el curso del Nilo, la ciudad fue abandonada y sus bloques de piedra fueron utilizados más tarde para la construcción de otras ciudades. En la orilla occidental del Nilo, en Tebas, frente a Karnak, Ramsés construyó su grandioso templo funerario, que hoy se conoce como el Ramesseum. Los antiguos egipcios lo llamaban el Templo de los Millones de Años de Usermatra Setepenra, que se une con Tebas. No era un simple templo, sino todo un complejo que incluía santuarios, palacios, talleres, bibliotecas y enormes graneros. Aunque el Ramesseum está ahora muy dañado, sus ruinas todavía asombran la imaginación. A la entrada del templo se alzaba una vez un coloso gigante de Ramsés, de granito rosa de Asuán. Su altura era de unos 18 metros y su peso de más de 1000 toneladas. Fue una de las estatuas monolíticas más grandes jamás creadas por el hombre. Ahora solo quedan fragmentos de ella, pero incluso ellos atestiguan las increíbles habilidades de ingeniería de los antiguos egipcios. Las paredes del templo estaban completamente cubiertas de relieves que glorificaban las hazañas del faraón. El lugar central, por supuesto, lo ocupaba su versión de la batalla de Kadesh. Ramsés no se limitó a construir sus propios templos, completó y remodeló activamente los santuarios ya existentes, esforzándose por dejar su huella en todas partes. En Karnak, el principal centro religioso de Egipto, completó la construcción de la grandiosa sala hipóstila, es decir, de muchas columnas, iniciada por su padre Seti I. Esta sala, con una superficie de más de 5000 metros cuadrados, es un verdadero bosque de piedra de 134 columnas gigantes, cubiertas de relieves. También erigió en Karnak varios pilonos, o puertas monumentales, e instaló numerosas estatuas y obeliscos suyos. En el templo de Luxor, añadió al santuario existente un enorme patio nuevo, rodeado por una columnata. Frente a la entrada de este patio, erigió un pilono macizo, decorado con escenas de la batalla de Kadesh, 2 obeliscos de granito gigantes,
uno de los cuales se encuentra ahora en la Plaza de la Concordia en París, y 6 estatuas colosales de sí mismo. Ramsés a menudo no dudaba en usurpar los monumentos de sus predecesores, borrando sus nombres y cartuchos y reemplazándolos por los suyos. Para él, la historia era un material plástico que podía y debía ser reescrito a su favor. Pero el proyecto de construcción más increíble e impresionante de Ramsés II son, sin duda, los 2 templos rupestres de Abu Simbel, en la frontera sur de Egipto, en Nubia. Estos templos fueron tallados directamente en la roca a orillas del Nilo. Su propósito no era solo la glorificación de los dioses, sino también la demostración del poder inquebrantable del faraón a las tribus nubias sometidas. El gran templo estaba dedicado a los dioses principales, a saber, Amón-Ra, Ra-Horajti y Ptah, así como al propio Ramsés deificado. Su fachada es una de las imágenes más reconocibles del antiguo Egipto. 4 estatuas colosales de 20 metros de altura del faraón sentado en su trono miran hacia el este recibiendo al sol naciente. Sus rostros, a pesar de su tamaño gigantesco, están llenos de una serena y divina majestad. El interior del templo es una maravilla de la ingeniería. 2 veces al año, en días cercanos a las fechas de nacimiento y coronación de Ramsés, el 22 de febrero y el 22 de octubre, los rayos del sol naciente penetran a través de la entrada y un corredor de 60 metros hasta lo más profundo del santuario, iluminando las estatuas de 3 dioses y del propio Ramsés. Solo la estatua del dios Ptah, asociado con el inframundo, permanece siempre en la sombra. Junto al gran templo, Ramsés ordenó tallar un templo menor, dedicado a la diosa Hathor y a su amada esposa, la reina Nefertari. Fue un gesto sin precedentes. La fachada del templo menor está adornada con 6 estatuas. 4 representan a Ramsés y 2 a Nefertari. Es de destacar que las estatuas de la reina tienen el mismo tamaño que las del rey, lo que subraya su posición especial. Una inscripción en el templo dice: Ramsés. Él construyó un templo tallado en la montaña para la eternidad, para la gran esposa real Nefertari Merenmut, aquella por quien brilla el sol. En la década de 1960, durante la construcción de la presa de Asuán, los templos de Abu Simbel se vieron amenazados de inundación total. Como resultado de una operación de rescate internacional sin precedentes bajo los auspicios de la UNESCO, ambos templos fueron cortados en enormes bloques, de hasta 30 toneladas cada uno, y trasladados 65 metros más arriba, a un lugar seguro, donde fueron reensamblados conservando su orientación exacta hacia el sol. Este proyecto se convirtió en un símbolo del respeto de la humanidad moderna por el gran legado del faraón constructor. Tras la grandiosa fachada de templos y colosos, tras la imagen del dios guerrero y sabio diplomático, se escondía un hombre de carne y hueso con sus afectos, pasiones y complejas relaciones. El reinado de Ramsés II no fue solo una época de guerras y construcciones, sino también un tiempo en que la familia real alcanzó un número sin precedentes, y el aparato burocrático del imperio funcionaba como un mecanismo bien engrasado, proporcionando al faraón los recursos para sus ambiciosos proyectos. Sumergirse en la vida personal de Ramsés y en la estructura de su corte permite ver la cocina interna del poder en el apogeo del Reino Nuevo. A diferencia de muchos faraones cuyas esposas permanecieron en la sombra, Ramsés II elevó a sus principales consortes a un estatus nunca antes visto. Entre las cientos de mujeres de su harén, 2 ocuparon un lugar especial: Nefertari e Isetnofret. Nefertari Meritenmut, que significa la más bella, amada de Mut, fue, sin duda, el gran amor de su vida, al menos en las primeras décadas de su reinado. Su origen es desconocido, pero posiblemente era de cuna noble. Ramsés se casó con ella antes de su ascenso al trono. Ostentaba numerosos títulos fastuosos como Gran Esposa Real, Esposa del Dios y Señora del Alto y Bajo Egipto.
Ramsés no ocultaba sus sentimientos por ella. La representaba a su lado en las paredes de los templos, en estatuas y en documentos oficiales. La cumbre de su amor y veneración fueron dos monumentos. En primer lugar, el templo menor de Abu Simbel, dedicado a ella y a la diosa Hathor, donde sus estatuas son de la misma altura que las del propio faraón. En segundo lugar, su tumba en el Valle de las Reinas, conocida como QB 66. Esta tumba es considerada con razón la Capilla Sixtina del antiguo Egipto. Sus paredes están cubiertas de pinturas increíblemente vívidas y exquisitas que representan el viaje de la reina por el más allá. La calidad de ejecución de estos frescos supera todo lo creado en esa época. Nefertari le dio a Ramsés al menos 6 hijos, incluido su primer hijo y heredero, Amonher-Kepeshef. Murió aproximadamente en el 24º año del reinado de Ramsés y su muerte, al parecer, fue un duro golpe para él. La segunda esposa en importancia fue Isetnofret, que significa la bella Isis. También fue esposa de Ramsés desde su juventud y madre de varios de sus hijos clave, incluida su segunda hija y futura esposa Bintanat, su famoso hijo Yaemuaset, y, lo más importante, su 13º hijo y futuro heredero al trono Meremptah. Isetnofret permaneció durante mucho tiempo en un segundo plano, pero tras la muerte de Nefertari su estatus aumentó y se convirtió en la reina principal. Su tumba aún no ha sido encontrada, y se sabe mucho menos de su personalidad que de la de Nefertari. Además de ellas, Ramsés tenía un enorme harén que se nutría tanto de nobles egipcias como de las hijas de gobernantes vasallos y, como sabemos, de princesas hititas. También, siguiendo la antigua tradición de los faraones, se casó con varias de sus propias hijas para fortalecer la dinastía y mantener la pureza de la sangre real. Ramsés II es conocido como el faraón más prolífico de la historia. Las inscripciones y los relieves nos dan los nombres de al menos 50 de sus hijos y aproximadamente el mismo número de hijas. Las procesiones de los hijos reales, representadas en las paredes del Ramesseum y de Abu Simbel, asombran por su longitud. Los hijos mayores desempeñaron un papel importante en la administración del Estado y en el ejército. Su primogénito, Amonher-Kepeshef, fue el príncipe heredero y comandante en jefe. Participó en la batalla de Kadesh y en las guerras posteriores. El segundo hijo, Ramsés Menor, también fue heredero. Sin embargo, la larga vida de Ramsés II hizo que sobreviviera a muchos de sus hijos. Uno tras otro, sus hijos mayores murieron sin llegar al trono. Amonher-Kepeshef, Ramsés Menor, Parajer-Wenemef, todos fueron enterrados antes que su padre. Un lugar especial entre sus hijos lo ocupaba el cuarto, Yaemuaset. No fue un guerrero, sino que se convirtió en el sumo sacerdote del dios Ptah en Menfis. Yaemuaset fue un erudito, arquitecto y conservador de antigüedades. Dedicó su vida a restaurar templos y tumbas antiguas que estaban en decadencia. Estudió inscripciones antiguas, encontró y restauró monumentos del reino antiguo, construidos 1000 años antes que él. Por esta actividad, a veces se le llama el primer egiptólogo o el primer arqueólogo de la historia. También murió antes que su padre, dejando tras de sí una fama de sabio y erudito. Finalmente, tras la muerte de sus 12 hijos mayores, el heredero pasó a ser el 13º, Meremptah, hijo de la reina Isetnofret. En el momento de su ascenso al trono, ya era un hombre anciano. Para gobernar un país vasto y llevar a cabo sus grandiosos planes, Ramsés necesitaba un aparato estatal potente y eficaz. Al frente de la administración había 2 visires, o chati, uno para el Alto Egipto, con residencia en Tebas, y otro para el Bajo Egipto, con residencia en Menfis y, más tarde, en Per-Ramsés. El visir era el segundo hombre del Estado después del faraón, el juez supremo,
el jefe del tesoro y el supervisor de todas las obras públicas. Uno de los visires más famosos de Ramsés fue Pacer, que le sirvió en las primeras décadas de su reinado. El sacerdocio desempeñaba un papel enorme en el Estado, especialmente los sacerdotes del dios Amón-Ra en Tebas. Su templo en Karnak era el mayor terrateniente y poseía riquezas incalculables. Ramsés, aunque colmaba de dones a los templos, se esforzaba por mantener al sacerdocio bajo control, nombrando para los puestos clave de sumos sacerdotes a sus hombres de confianza. La economía del imperio trabajaba para satisfacer dos necesidades principales: el ejército y la construcción. Los impuestos se recaudaban principalmente en especie: grano, ganado, productos artesanales. Se enviaban expediciones estatales al Sinaí en busca de turquesa y cobre, a Nubia en busca de oro y productos exóticos, y a Punt en busca de incienso. La vida del campesino o artesano común era dura, pero la era de Ramsés fue una época de relativa estabilidad y prosperidad. La paz con los hititas garantizó la seguridad de las rutas comerciales, y las grandiosas construcciones daban trabajo a decenas de miles de personas. El Estado funcionaba como un solo organismo, en cuyo centro, como un corazón, latía la voluntad inquebrantable de un solo hombre, el faraón Ramsés II. El tiempo que había elevado a Ramsés a la cima del poder se convirtió finalmente en su principal prueba. Gobernó durante tanto tiempo que sobrevivió a su época, a sus enemigos, a sus amigos y a la mayoría de sus hijos. Su reinado, que duró 67 años, se convirtió en un símbolo de eternidad e inmutabilidad, pero para el propio faraón se transformó en un largo y lento otoño, en una lucha contra la debilidad y el declive. Su muerte marcó el final de toda una era, y la odisea póstuma de su momia se convirtió en una de las historias más asombrosas de la egiptología. Después de la paz con los hititas y la finalización de los principales proyectos de construcción, la vida de Ramsés entró en una fase más tranquila. Cada vez salía menos de su capital en el delta, gobernando el país desde su palacio. Se convirtió en una leyenda viviente, en un patriarca a quien sus súbditos no llamaban de otra manera que el gran ancestro. Ya no era tanto un gobernante real como un símbolo, un monumento viviente de la edad de oro de Egipto. Sin embargo, la vejez hizo mella. Los estudios de su momia revelaron que en los últimos años de su vida, el faraón, que vivió hasta los 90 o 92 años, sufrió una serie de dolencias. Padecía una grave artritis, especialmente en las articulaciones de la cadera, por lo que probablemente caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón. Sus dientes estaban en un estado terrible, desgastados casi hasta las encías, lo que provocó numerosos abscesos e infecciones que debieron causarle un dolor constante. Además, padecía aterosclerosis, que había estrechado sus arterias. El otrora poderoso guerrero y atleta se había convertido en un anciano encorvado y enfermo. La principal preocupación de sus últimos años fue la cuestión de la sucesión. Sobrevivió a 12 de sus hijos mayores. Cada vez que moría un príncipe heredero, había que nombrar a uno nuevo, lo que introducía un elemento de inestabilidad en la vida cortesana. Finalmente, su 13º hijo, Meremptah, fue declarado heredero. Para cuando Ramsés murió, Meremptah ya era un hombre de edad avanzada, con unos 60 años. En el 67º año de su reinado, aproximadamente en el año 1213 antes de nuestra era, el gran faraón Ramsés II descansó en su horizonte. Egipto se sumió en el luto. Una era entera había llegado a su fin. El hombre que había gobernado el país durante tanto tiempo que la mayoría de los egipcios simplemente no recordaban a otro faraón, había abandonado el mundo de los vivos para comenzar su último viaje a la eternidad. Ramsés fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba que había preparado para sí mismo de antemano. Hoy se conoce como KV7,
Era una tumba grande y ricamente decorada, situada en el corazón de la necrópolis real. Sus paredes estaban cubiertas con textos del Libro de los Muertos, el Libro de las Puertas y otras obras funerarias que debían ayudar al alma del faraón a superar todos los peligros del más allá y a renacer en los campos de Yalu. Su cuerpo, hábilmente momificado y colocado en un sarcófago de oro, estaba rodeado de tesoros incalculables que debían servirle en la vida eterna. Sin embargo, la eternidad resultó ser breve. Ya a finales del Reino Nuevo, menos de 150 años después de la muerte de Ramsés, el poder de los faraones se debilitó y en el país reinaron el caos y la pobreza. Las necrópolis dejaron de estar debidamente vigiladas, y bandas de ladrones comenzaron a saquear sistemáticamente las tumbas reales. La tumba de Ramsés II, como muchas otras, no escapó a este destino. Han llegado hasta nosotros papiros con las actas de los interrogatorios de los ladrones capturados por las autoridades. En ellos se describe detalladamente cómo entraban en las tumbas, forzaban los sarcófagos, arrancaban de las momias los amuletos y joyas de oro y se llevaban todo lo de valor. La momia del gran faraón fue profanada y sus tesoros saqueados. En este período turbulento, los sacerdotes y los pocos funcionarios leales emprendieron un intento desesperado por salvar lo que aún se podía salvar, los sagrados restos de los grandes faraones. Organizaron toda una operación secreta. Por la noche, abrían las tumbas saqueadas, se llevaban las momias de los reyes, las volvían a vendar, las colocaban en sarcófagos más sencillos y las volvían a enterrar en lugares ocultos. La momia de Ramsés II cambió de lugar de residencia varias veces. Primero, los sacerdotes la trasladaron a la tumba de su padre, Seti I, para una mejor conservación. Luego, cuando también esta tumba se vio amenazada, la trasladaron de nuevo. En las vendas funerarias de la momia se conservan inscripciones hieráticas hechas por estos sacerdotes que, como anotaciones en un diario de viaje, relatan sus desplazamientos. Finalmente, durante el reinado de la 21ª dinastía, unos 250 años después de la muerte de Ramsés, su momia, junto con los restos de más de 40 otros reyes, reinas y príncipes del Reino Nuevo, incluidos gobernantes tan grandes como Tutmosis III, Seti I y Amenhotep III, fue colocada en un escondite. Se trataba de una tumba discreta, toscamente tallada en las rocas cerca del templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Su entrada fue cuidadosamente camuflada. Aquí, en la estrechez y el olvido, los más grandes señores de Egipto yacieron durante casi 3000 años, hasta que fueron descubiertos accidentalmente por una familia de lugareños en 1871. Así, gracias a los esfuerzos de los antiguos sacerdotes, el cuerpo del faraón, habiendo sobrevivido al saqueo de su tumba y a 3 milenios de olvido, ha llegado hasta nuestros días. Su último viaje resultó ser mucho más largo y extraño de lo que él podría haber imaginado. En 1974, el estado de la momia comenzó a preocupar a los científicos, y el gobierno de Egipto decidió enviarla a París para su examen y conservación. A Ramsés II se le expidió un pasaporte egipcio moderno, donde en la casilla de profesión se indicaba rey, fallecido. En el aeropuerto parisino de Le Bourget, la momia del faraón fue recibida por una guardia de honor del ejército francés, honores dignos de un jefe de Estado. Así, más de 3 milenios después de su muerte, Ramsés el Grande realizó su última visita de Estado. Cuando el estruendo de las batallas se apaga y el polvo se asienta en las obras de construcción, solo queda el eco de las hazañas congelado en la piedra y en la memoria de la posteridad. ¿Qué dejó tras de sí Ramsés II? ¿Cuál es su verdadero lugar en la larga sucesión de faraones egipcios y en la historia mundial? La respuesta a esta pregunta es ambigua, como su propia figura, tejida de logros reales,
de una autoglorificación descarada y de un sorprendente destino póstumo. Su legado es, ante todo, material. Es tangible. Son los gigantescos pilonos de Karnak, el bosque de piedra de columnas del Ramesseum, los rostros rocosos de Abu Simbel. Ningún otro faraón dejó tras de sí tal cantidad de monumentos. Construyó tanto y en tantos lugares que, durante siglos, la tradición popular le atribuyó casi cualquier ruina grandiosa de Egipto. En este sentido, logró su objetivo. Grabó físicamente su nombre en el paisaje de su país, haciéndolo inseparable del concepto de Antiguo Egipto. Para los viajeros europeos del siglo XIX, que redescubrían el país de las pirámides, era Ramsés, y no Keops o Tutankamón, quien parecía el principal héroe de la historia egipcia. El famoso soneto del poeta inglés Percy Shelley, Osimandías, la versión griega del nombre de Ramsés, Usermatra, sobre un viajero que encuentra en el desierto la estatua rota de un poderoso rey, se convirtió en un símbolo de la vanidad del poder terrenal, pero al mismo tiempo inmortalizó el nombre del faraón en la literatura mundial. Desde el punto de vista político, su reinado fue el apogeo y, al mismo tiempo, el comienzo del declive del Reino Nuevo. Heredó de su padre un imperio fuerte y en vías de recuperación y lo llevó a la cima de su poder y prosperidad. El tratado de paz con los hititas fue la cumbre de su arte diplomático y aseguró a Egipto medio siglo de paz y estabilidad. Bajo su mandato el comercio floreció, las minas funcionaron y el país fue más rico que nunca. Sin embargo, sus gigantescos proyectos de construcción que requerían recursos colosales agotaron el tesoro. Sus sucesores heredaron un país externamente poderoso, pero internamente debilitado. Ya bajo su hijo Meremptah, Egipto tuvo que enfrentarse a nuevas y terribles amenazas: la invasión de los pueblos del mar y los libios. La edad de oro de Ramsés resultó ser el último destello brillante antes del largo crepúsculo de la decadencia. Como persona, se nos presenta como un monarca complejo y contradictorio. Fue, sin duda, un valiente guerrero y un talentoso general, aunque no exento de la temeridad juvenil. Fue un esposo amoroso que elevó a su consorte Nefertaria a alturas sin precedentes. Fue un político pragmático que supo convertir un fracaso militar en un tratado de paz. Pero también fue el mayor egocéntrico, un megalómano cuya vanidad no conocía límites. Fue un maestro de la propaganda que creó sobre sí mismo un mito que le sobrevivió durante milenios. No dudó en borrar los nombres de sus antepasados para inscribir el suyo, y cubrió cada trozo de piedra libre con sus imágenes y cartuchos. No fue un simple faraón, fue una marca comercial que él mismo creó y que promovió incansablemente durante 67 años. Y sin embargo, fue precisamente esta indomable sed de gloria eterna lo que lo hizo verdaderamente grande. No porque fuera el mejor general o el gobernante más sabio, sino porque, como nadie más, supo desafiar al tiempo. La mayoría de sus contemporáneos, como los reyes hititas, los gobernantes babilónicos o los señores micénicos, se convirtieron en polvo, en líneas en tablillas de arcilla conocidas solo por un reducido círculo de especialistas. Ramsés, en cambio, sigue siendo una de las figuras más reconocibles de la historia mundial. Su momia yace en un sarcófago de cristal en el Museo de El Cairo, y millones de personas acuden a ver el rostro del hombre que gobernó hace 3000 años. Sus colosos de piedra siguen recibiendo el amanecer en Abu Simbel, inspirando asombro y admiración. La historia de Ramsés II es la historia de cómo la voluntad de un solo hombre puede cambiar el mundo y dejar en él una huella inmune a la fuerza destructora del tiempo. Quería la eternidad y, en cierto sentido, la consiguió. Su sombra, la sombra del último gran coloso de la Edad del Bronce, todavía se extiende sobre las arenas de Egipto.
recordándonos aquella época en que los reyes eran dioses y las piedras podían contar historias. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la asombrosa era de Ramsés el Grande. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Te esperan muchos más viajes a las profundidades de la historia, a las grandes civilizaciones y a sus legendarios gobernantes. Hasta la próxima.